tal amigos? El tema que veremos a continuación es un breve resumen del drenaje venoso del sistema nervioso central. En este caso solamente nos vamos a adentrar en lo intracraneal, o sea, el drenaje venoso de encéfalo, cerebelo y tronco encefálico. Primero que nada, es importante señalar que el drenaje venoso, para su estudio, se divide en dos: en el superficial, que como el nombre lo indica, es lo de las partes externas, o sea, a nivel de la corteza, y en un drenaje venoso profundo que correspondería a la cara medial de ambos hemisferios cerebrales, aunque realmente ambos drenajes, el superficial y el profundo, se van a interconectar entre sí. El que es más específico y más detallado y nos suelen preguntar casi siempre es el profundo, pero primero vamos a mencionar lo principal y preguntable del superficial. El drenaje venoso superficial se divide en tres partes: en una parte superior, en una parte media y en una parte inferior. El drenaje venoso medio va a estar dado principalmente por una vena que va a estar pasando por este surco, que sería el surco lateral o decilvio. Esta vena sería la vena cerebral media. La vena cerebral media, que corresponde al drenaje venoso medio, le voy a poner aquí medio. Recordemos que todo lo que vamos a ver en esta parte es el superficial. La vena cerebral media va a estar recogiendo la sangre venosa de las partes laterales y podríamos decir que intermedias del encéfalo. Siguiente, la parte superior va a estar recogida superior. Esta sangre venosa va a estar recogida por un seno venoso de la dura madre que se va a estar localizando en la parte superior de la hoz del cerebro. Recordamos que la hoz del cerebro es un repliegue de dura madre. Bueno, la hoz del cerebro es una parte en la que la dura madre endóstica se separa más de la dura madre meningia. Entonces, esto que dibujé sería el seno sagital superior. La hoz del cerebro va a estar separando entre sí ambos hemisferios cerebrales y va a contener al seno sagital superior y al seno sagital inferior. Entonces, el drenaje venoso superficial superior va a recoger la sangre de las partes dorsales, mediales y laterales, o sea, la parte dorsolateral y dorsomedial de los hemisferios cerebrales. Por último, el drenaje venoso de la parte inferior va a estar dado por un seno que se va a localizar en la tienda o tentorio del cerebelo, que es el repliegue de dura madre que me separa al encéfalo del cerebelo. Justo en este repliegue de dura madre se va a estar localizando el seno transverso. Principalmente el seno transverso va a recoger sangre de la parte inferolateral e inferomedial de los hemisferios cerebrales. Importante señalar que el seno transverso también recoge sangre venosa de las partes superiores del cerebelo. Dato muy importante: hay un seno venoso de la dura madre que se llama seno venoso occipital. Este seno venoso no recoge la sangre venosa del lóbulo occipital, se llama así debido a su localización más inferior. Ese seno que estoy mencionando se va a estar localizando en esta parte inferior. Este sería el seno occipital. El seno occipital recoge sangre venosa de las partes posteriores e inferiores del cerebelo principalmente. Bueno, adelantándonos un poco a lo que vamos a ver acá más adelante, en esta partecita posterior entre el encéfalo y el cerebelo se va a estar localizando un sitio de confluencia de drenaje venoso. Este sitio de confluencia de drenaje venoso recibe el nombre de confluencia de los senos, o también llamada antiguamente prensa de Erófilo. Más adelante vamos a ver que en la prensa de Erófilo van a estar llegando tres senos venosos. Dos de ellos son el sagital superior y el occipital. También súper pregunta de examen: ¿qué seno venoso sale de la confluencia de los senos? El seno transverso.
Más adelante veremos cómo se continúa el seno transverso. Entonces ya tenemos nuestros 3 drenajes venosos superficiales, superior, medio, inferior. El superior se recoge por el seno sagital superior, el medio se recoge por la vena cerebral media y el inferior se recoge por el seno transverso. Dato: los 3 sistemas están interconectados entre sí por medio de 2 venas anastomóticas. Entre el drenaje superior y el medio hay una vena anastomótica que se llama vena anastomótica superior, o también llamada de Trollard. El drenaje venoso superficial medio se comunica con el inferior por medio de una vena anastomótica que sería la vena anastomótica inferior, o también llamada de Lablé. Y esto sería básicamente todo lo superficial, que realmente no nos lo suelen preguntar tanto. Ahora sí, lo súper preguntable es el drenaje venoso profundo o de las caras mediales de los hemisferios. Primero que nada, ¿de dónde va a estar surgiendo todo esto? El drenaje venoso profundo, le voy a señalar acá, que de este lado va a ser el profundo. Va a surgir básicamente de 2 venas, que van a ser la vena cerebral interna. Esta sería la vena cerebral interna y una vena más inferior que recibe el nombre de vena basal, o también llamada de Rosenthal. La confluencia de la vena cerebral interna y la vena basal o de Rosenthal nos va a originar una vena, pero primero, un paso que me salté, hay 2 venas que confluyen para formar a la vena cerebral interna. Las 2 venas que confluyen para formar a la vena cerebral interna son la vena septal y una vena llamada tálamo estriada. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son las 2 venas que confluyen para formar a la vena cerebral interna? La vena septal y la vena tálamo estriada. Siguiente, pregunta tipo examen: la confluencia de la vena cerebral interna con la vena basal o de Rosenthal origina ¿a qué vena? Va a originar a la vena cerebral magna, o también llamada de Galeno. Entonces, ¿cuáles son las 2 venas que confluyen para formar a la vena cerebral magna o de Galeno? La vena cerebral interna y la vena basal. Siguiente, la vena cerebral magna o de Galeno se continúa como que vena o drena ¿en quién? Esta se va a estar continuando y va a drenar en un seno venoso de la dura madre que recibe el nombre de seno recto. Y vamos a ir poniendo unas flechitas para no olvidar cómo es el recorrido venoso de esta sangre. Recordamos que las venas, a diferencia de las arterias, las venas van de la periferia hacia el corazón. Bueno, en el seno recto no solamente drena la vena cerebral magna o de Galeno, hay otra vena que también drena en él. La vena que también va a estar drenando en el seno recto es una vena que va a estar en la parte inferior de la hoz del cerebro. Esta vena o seno venoso de la dura madre sería el seno sagital inferior. Y flechita. Entonces, ¿cuáles son las 2 venas que drenan en el seno recto? La vena cerebral magna o de Galeno y el seno sagital inferior. Siguiente paso. El seno recto, ¿dónde va a estar drenando? El seno recto va a drenar en una estructura venosa que recibe el nombre de confluencia de los senos venosos de la dura madre, o también llamada prensaderófilo. Importante, y
preguntable, la confluencia de los senos venosos de la dura madre o prensa de Erófilo, ¿a qué nivel se localiza? Va a estar localizada a nivel de la protuberancia occipital interna. En la confluencia de los senos venosos de la dura madre o prensa de Erófilo drenan 3 senos venosos. El primero de ellos es el seno recto. ¿Cuáles son los otros 2 senos venosos que van a drenar ahí? El siguiente es un seno que se va a estar localizando en toda la parte superior de la hoz del cerebro. Este seno que pasa por toda la parte superior de la hoz del cerebro corresponde al seno sagital superior. El otro seno que va a estar drenando a nivel de la confluencia de los senos es el seno que habíamos señalado anteriormente acá, que se llama así porque está en la parte inferior, no porque drene sangre del lóbulo occipital. Este seno venoso sería el seno occipital. Y ya tenemos otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 senos venosos que drenan su contenido en la confluencia de los senos venosos de la dura madre o prensa de Erófilo? El seno recto, el seno sagital superior y el seno occipital. Recordando un poco, preguntas de examen, el seno sagital superior, el seno sagital inferior, ambos se localizan en la hoz del cerebro. El seno occipital, por el contrario, ¿dónde se localiza? En la hoz del cerebelo. Siguiente, ya tenemos la mayor parte del drenaje venoso profundo aquí a nivel de la confluencia de los senos o prensa de Erófilo. ¿Qué seno sale de la confluencia de los senos o prensa de Erófilo? De aquí va a estar saliendo un seno que recibe el nombre de seno transverso. El seno transverso se llama así porque su recorrido es prácticamente horizontalizado. Y el seno transverso, ¿dónde se localiza? El seno transverso se localiza en la tienda o tentorio del cerebelo, entre el encéfalo y el cerebelo, en las partes más laterales. Siguiente, el seno transverso drena ¿en qué seno? El seno transverso, cuando ya llegó hacia las partes como más laterales y basales del neurocráneo, el seno transverso tiene que curvarse hacia abajo para salir por el agujero yugular. ¿Cómo se llama la curvatura que va a recibir el seno transverso o el cambio de nombre? El seno transverso va a estar drenando ahora en un seno que se curva en forma de S y recibe el nombre de seno sigmoideo. El seno sigmoideo va a estar pasando por la parte más inferior del hueso temporal y el seno sigmoideo va a llegar hasta el agujero yugular interno. El seno sigmoideo es el seno que nos va a estar originando a la principal vena profunda del cuello, que sería la vena yugular interna. Entonces, súper pregunta de examen. El seno sigmoideo drena ¿en quién? En la vena yugular interna. O preguntado diferente, la vena yugular interna es la continuación de qué seno venoso de la dura madre. Es una continuación del seno sigmoideo. Pero todavía nos faltan aquí unos senos venosos. Recordamos que teníamos acá nosotros a la vena cerebral media. La vena cerebral media que pasaba por el surco lateral o de Silvio. Pero realmente la vena cerebral media está dirigiéndose en esta parte hacia las partes mediales del encéfalo. La vena cerebral media la vamos a poner acá. Supongamos que aquí ya estamos en la parte medial. Esta sería la vena cerebral media. La vena cerebral media, ¿en qué seno venoso va a estar drenando? Va a drenar en un seno que se llama seno cavernoso. Recordamos que el seno cavernoso se encuentra a los lados de la silla turca. Muy preguntable, aprovechando que estamos mencionando al seno cavernoso, en el seno cavernoso drena la vena cerebral media y, más que nada, lo preguntable de él es que hay una arteria y un nervio craneal que pasan dentro del seno cavernoso. Entonces, súper pregunta de examen. ¿Qué arteria pasa dentro del seno cavernoso? La arteria carótida
interna. ¿Qué nervio craneal pasa dentro del seno cavernoso? El nervio craneal 6 abducens. Ya. Siguiendo el tema del drenaje venoso, el seno cavernoso, ¿en quién va a estar drenando? El seno cavernoso drena en unos senos que reciben el nombre de senos petrosos. Y hay dos senos petrosos, un seno petroso superior y un seno petroso inferior. Entonces, este que estaría poniendo acá sería el seno petroso superior. Y el que voy a poner más inferiormente sería el seno petroso inferior. Entonces, regresando, tipo preguntas de examen, el seno cavernoso ¿en quién drena? En el seno petroso superior y en el seno petroso inferior. El seno petroso superior, como vemos en el dibujo, ¿en dónde drena? El seno petroso superior drena en el seno sigmoideo. Siguiente, el seno petroso inferior, ¿en dónde drena? Drena en la vena yugular interna. Un punto importante a recordar, el líquido cefalorraquídeo se produce en el sistema ventricular. Del sistema ventricular, el líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo por medio de los agujeros interventriculares de Magendie y de Luschka del cuarto ventrículo. Pasan de ahí, del cuarto ventrículo, a la cisterna magna, que va a estar justo en esta partecita. Una vez dentro de la cisterna magna del espacio subaracnoideo, el líquido cefalorraquídeo ya está en el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo se va a estar reabsorbiendo hacia el sistema venoso. Súper pregunta de examen. ¿Dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo de espacio subaracnoideo hacia sistema venoso a nivel del seno sagital superior? El seno sagital superior va a tener unas pequeñas prolongaciones de aracnoides, que estas pequeñas prolongaciones de aracnoides van a recibir el nombre de granulaciones aracnoideas. La función de las granulaciones aracnoideas es absorber líquido cefalorraquídeo para que el líquido cefalorraquídeo pase hacia el sistema venoso. Y pues esto sería todo lo correspondiente al drenaje venoso del sistema nervioso central. Entonces, repasando todo de forma rápida del profundo, vena septal más vena talamoestriada confluyen y me forman a la vena cerebral interna. Vena cerebral interna confluye con la vena basal o de Rosenthal y me forma a la vena cerebral magna o de Galeno. Importante, siendo muy específicos, la confluencia de la vena cerebral interna con la vena cerebral basal más o menos ocurre por debajo del esplenio del cuerpo calloso. Bueno, siguiente. La vena cerebral magna o de Galeno drena ¿en quién? Drena en el seno recto. ¿Cuáles son las dos estructuras que drenan en el seno recto? La vena cerebral magna o de Galeno y el seno sagital inferior. Siguiente. Tenemos la confluencia de los senos venosos de la dura madre o prensa de Erófilo, que está ¿a qué nivel? A nivel de la protuberancia occipital interna. ¿Cuáles son los tres senos venosos que confluyen en ella? El seno sagital superior, el seno recto y el seno occipital. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el seno que sale o emerge de la confluencia de los senos o prensa de Erófilo? El seno transverso. Siguiente. El seno transverso drena ¿en quién o se continúa como quién? Como el seno sigmoideo. Y por último, el seno sigmoideo continúa como ¿quién? Como la vena yugular interna. Listo. Vena cerebral media drena principalmente en el seno cavernoso. Seno cavernoso a los lados de la silla turca. Seno cavernoso drena en los petrosos. ¿Y cómo drenan los senos petrosos? El seno petroso superior drena en el seno sigmoideo, mientras que el seno petroso inferior drena en la vena yugular interna. Y básicamente esto sería un mini resumen del drenaje venoso del sistema nervioso central. Y esto es lo que siempre nos preguntan en los exámenes. Bueno, espero que les sea de mucha ayuda y excelente. Nos vemos.